lo voy a empezar a dar por fe, ¿vale? Lo voy a empezar a transmitir por fe. Dios ya empezar a orar, ¿vale? Por lo tanto, el arrepentimiento, definición. Arrepentimiento y su definición. Lo que habíamos empezado a ver la semana pasada, quedamos aquí, ¿vale? Entonces empezamos. Gracias. Creemos en el nombre de medio, Señor, viendo, Señor, todo en orden. Vimos que la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia. Viene del griego metanoia. Quiere decir cambiar de opinión, cambiar de curso. Cambiar de opinión, cambiar de curso. Lo vimos, ¿vale? Y veíamos estos puntos y quedamos así. Veamos estos puntos para entender mejor su definición. Hablando del arrepentimiento, nos enseñó la palabra arrepentimiento como los profetas antiguos, Daniel, Isaías, Jeremías, como ellos llevaban un mensaje de arrepentimiento. Recuerden que siempre al pueblo judío, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios. El mensaje que nosotros, como hijos de Dios, nosotros como hijos de Dios tenemos que llevar el, el mensaje de arrepentimiento. Tenemos que ir adelante con ese mensaje siempre. Vemos que antes de venir el Señor Jesús, Dios envía a Juan el Bautista como preparando el camino del Señor, ¿sí? Dice la palabra que es el que preparaba el camino del Señor y lo que él decía que el mensaje que él llevaba era arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, él llevaba un mensaje de arrepentimiento. Vemos que el Señor Jesucristo, cuando él empieza en su prédica, primero empieza a enseñar lo primero que dice, arrepentidos porque el reino de los cielos. También utilizando un mensaje de arrepentimiento. Después de que el Señor Jesucristo parte y nos deja al Espíritu Santo, vemos como Pedro se levanta con el poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés, le da un mensaje a los judíos que se encontraban allí presentes en la fiesta de Pentecostés y dice la palabra que cuando Pedro les da ese mensaje, ellos se compusieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro lo primero que le dice, arrepentidos. Entonces vemos cómo ha ido, Dios nos quiere enseñar algo, que el evangelio tenemos que mostrar es el arrepentimiento. Y hablaba mucho, que no quiero entrar en estos detalles, de la importancia de que los pastores dejen de estar ya sobando el nombre de las personas, les hablemos la verdad a las personas, en amor, que hablemos la importancia de que se deben de arrepentir, que se deben de arrepentir. Eso lo vimos la semana pasada, ¿vale? Por lo tanto, quedamos en este punto que vimos, vamos a ver este punto para entender mejor su definición. Por lo tanto, arrepentimiento. Primero, el arrepentimiento es confesar de corazón todos los pecados cometidos. Es confesar de corazón todos los pecados cometidos. Si una persona, si una persona no confiesa, no, le estoy diciendo, eso vamos a mirar, ahorita vamos a ver la Biblia. Si una persona no confiesa pecados, va a ir al cielo. El proceso de corazón, diga confesar de corazón. Repitan, por favor, confesar de corazón. Confesar de corazón es confesarlo de adentro. Les decía yo antes, no es que una persona se sienta mal consigo mismo. No, eso no es arrepentimiento. De confesar de corazón, con entendimiento, lo confesar, decirlo. Hay gente que de pronto llega a la iglesia y se presentan allí sabiendo que el día anterior han pecado y han cometido errores, les da igual. Dios quiere que abras tu boca. Dios quiere escucharte a decir, lo siento, Señor, he fallado. ¿Y sabe qué es lo peor? Que hay personas que a veces se quieren justificar. No, yo no quería, mira que yo estaba ahí, yo lo vi, quería. No, ya, Señor, yo me lo robé porque soy un ladrón. No dígalo de corazón, es a Dios, no lo está confesando a ningún hombre, es a Dios que te conoce y sabe lo más profundo. ¿Sí? Yo no la quería ver, Señor, yo no quería salir con la chica esa y yo no quería, Señor, ir a la cama con ella. No, diga, Señor, yo soy un adúltero.
que lo confiese de corazón, porque la única manera es que tú reconozcas que tú estás yendo en otra dirección contigo. Eso es arrepentimiento, que lo confiese de corazón, todos los pecados, no te dejes pecados ahí. Cree que Dios no te conoce, Dios te conoce más que tú mismo. Dios sabe lo que estuviste haciendo digamos, el fin de semana pasado en la noche. Dios lo sabe todo, Dios lo sabe. Pues todo eso hay que traerlo a la luz. Todo eso lo sabe y Dios sabe lo que estaba haciendo. Dios sabe en el sitio más que creía que nadie te estaba viendo, que estabas allá en tu habitación con la pantalla de internet y allí pasaron cosas. Pues Dios eso lo conoce. Dios sabe, eso Dios lo sabe. No sé por qué Dios está diciendo que ponga estas cosas ahí, pero yo quiero que sepas de que lo tenemos que confesar. Tenemos que confesar con nuestra boca, ¿vale? No voy a predicarles, quiero que por favor, bueno, entonces, Mateo 5, 3, 5, 6. Dice la palabra, vamos a leerlo todos, por favor. Mateo 3, 5, 6. Gente de Jerusalén, de toda Judea. Gente de Jerusalén, de toda Judea. Y de todo el valle del Jordán salía para ver a escuchar a Juan. Y mira lo que dice aquí. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Pero mira esto, por favor, cuidado lo que está diciendo la palabra. La palabra nos está enseñando que las personas de Jerusalén, de Judea, de todos los que están alrededor del río Jordán, donde se encontraba Juan bautizando a las personas llegaban y ellos, cuando Juan los escuchaba confesar sus pecados, él la bautizaba. O sea que era precioso algo que estaba sucediendo, un arrepentimiento verdadero. La gente llegaba diciendo, Señor, yo soy un pecador, Señor, yo soy un ladrón, Señor, yo esto me robé, esto y aquello, Señor, yo soy un adúltero. Confesaban con sus bocas las cosas, con su boca confesaban que habían fallado, que habían cometido errores, y Juan los escuchaba y los bautizaba. O sea, que las personas con su boca, y la misma palabra nos enseña que con nuestra boca que tenemos que. Sí, es Dios te conoce, pero necesitas sacarlo más profundo de tu corazón y confesar con tu boca de que si tienes unos malos pensamientos, si has tenido envidias, rencillas y cosas malas que pueden haber en tu corazón, Dios no puede decir, Señor, cámbiame, transforma, yo te pido perdón porque yo sé que yo he fallado. No, dilo con tu boca, Señor, soy una persona que constantemente estoy pensando en hacer lo malo, constantemente siempre estoy murmurando, constantemente estoy siendo envidiosos, tengo celos, tengo rencillas, todas esas cosas, confiéselo con tu boca. Eso es lo que te quiero decir, que lo tienes que salir porque es de corazón. Dios quiere ver a un arrepentido de corazón, no una persona que se justifique él mismo. ¿Vale? Continuamos. Segundo punto. Arrepentimiento es abandonar la conducta sucia y pecaminosa. Arrepentimiento es abandonar la conducta sucia y pecaminosa. Abandonar la conducta sucia y pecaminosa. Entonces, ¿qué es lo que dice? Abandonarla, olvidarla, dejarla. Ya no más, ya no seguir encontrándome con esa mujer, ya no seguir, y lo siento mucho, pero tengo que decir estas palabras porque a veces yo diciéndolas ustedes la van a entender mejor. Ya no me voy a volver a masturbar, ya no voy a volver a tener pensamientos lascívicos hacia esa mujer o hacia ese hombre. Ya no voy a tener más deseos hacia estas personas. Ya no voy a volver a robar. Ya no voy a volver otra vez a emborrachar. Ya no voy a volver otra vez, ¿sí? ¿Me están entendiendo qué es lo que quiero? Y la lista continúa, etcétera, etcétera, y etcétera. ¿Qué es lo que quiero decirle? Que se debe de abandonar, que se debe de dejar, debe de dejarla, ¿vale? Debe de dejarla, abandonarla, no volver otra vez a hacerlo. Debe dejar ese pensamiento, cosas que tiene esa pecaminosa que nosotros nos tiende a llevar el pecado hacia esa dirección, pues nosotros tenemos que abandonarlo. Vamos a ver qué dice la palabra. Isaías 55, 5, 6. Isaías 55, 5, 6. Vamos a leerlo todos. Así la palabra va a entrar. Yo la verdad que entiendo que la palabra del Señor entra así.
Cuando ustedes piensan ustedes mismos con su boca confiesan, ¿vale? Entonces dice la palabra, dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. No piensa que dice la palabra como dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Mira aquí, mira lo que dice lo que es el arrepentimiento. Esto es arrepentimiento. Que los malvados cambien su camino, que alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento, precisamente porque es la parte clave que me interesa. Pero mira lo precioso que dice aquí, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvase a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Entonces, vamos a volverlo a leer. Dice, que los malvados cambien su camino y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Eso es lo que nos enseña la palabra, que nosotros tenemos que dejar cambiar ese camino, porque la palabra arrepentimiento es eso, cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de caminar. Que tú crees que estás haciendo bien, pues tienes que cambiar. Eso se llama arrepentimiento. Entonces viene la palabra metanoia, ¿vale? Por lo tanto, la palabra nos enseña que tenemos que decir, ¿cuál es el punto que está diciendo? Abandonar la conducta sucia y pecaminosa. ¿Vale? Tercero, arrepentimiento es aceptar el regalo que Dios nos ofrece por medio. Arrepentimiento es aceptar el regalo que Dios nos ofrece por medio de Cristo. Dios hoy nos está ofreciendo eso, es un regalo, es un don que Dios nos da, el de arrepentirnos. Todas las personas no pueden llegar a ese nivel de arrepentimiento, es porque Dios nos regala, nos lo da, nosotros podemos arrepentir y nos hemos arrepentido de corazón, ¿sí? ¿Sí? Algunas de las personas que no nos hemos podido arrepentir, sí, que no nos hemos, algunos se han arrepentido, pero los que nos hemos arrepentido de corazón, verdaderamente, a lo que no. Dios, voy a continuar, sé que tengo problemas e intentaré ver qué sale, paciencia a los hermanos y a las hermanas que nos están conectadas y espero que se mejore, ¿vale? Intentaré volver otra vez, ¿vale? Perfectamente, yo ahora mismo voy a continuar porque eso es lo que quiere el enemigo, que pare. Yo no voy a parar, no voy a parar, voy a continuar, voy a tirar para adelante. Ustedes allí, mientras reciben la palabra, ayúdenme a orar, porque Dios eso es lo que quiere mostrarnos, aceptar el regalo. Entonces, mira lo que dice aquí. Hechos 11, 17, 18. Dice, ¿cómo Dios, mira esto que está aquí contando? Quiero explicar un poco el contexto. Resulta de que Pedro se fue a llevarle la palabra a los gentiles. La palabra, hay gente que cree que dice que los gentiles fueron convertidos gracias a Pablo, porque Pablo anuncia de que Dios lo asignó para ser el apóstol hacia los gentiles. Pero déjeme decirle que no fue Pablo el que le dio la palabra a los gentiles, Pedro. Pedro fue el que le dieron esas llaves. Le habló a los judíos y también le habló cuando él fue a la casa de Cornelio, él allí vio cómo el Espíritu Santo descendió con poder y mientras él les estaba explicando la palabra sobre lo que es el mensaje de salvación y de que el hombre tenía que arrepentirse, en ese mismo instante vio cómo el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles y empezaron a hablar en lenguas. Y vieron cómo el Espíritu Santo descendió sobre los. Vale, ese es el contexto. Entonces Pedro está explicándole a los judíos, le está diciendo porque ellos le dijeron, ¿qué hacen? ¿Cómo se le ocurre ir a haber entrado en la casa de los incircuncisos? Recuerda que Pedro iba con unas personas más que lo estaban acompañando, judíos. Los judíos de la circuncisión fueron a acompañar a Pedro porque ellos tenían una manera de pensar. No querían tocar a esos gentiles incircuncisos, no querían saber nada de los gentiles incircuncisos. Y le digo así porque la palabra muestra que ellos les hablaban así de esta manera. Por lo tanto, Pedro le dice, se está explicando todo eso y dice,
Y después de que les explique, le dice, y vemos cómo Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo. ¿Ve? Está diciendo que Dios le ha dado un don. ¿Qué es un don? Un don, un regalo, que se lo dio a ellos mismos como judíos, también se lo dio a los gentiles. Y le dice, cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Mira aquí. Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, aquí viene lo que me interesa que ustedes entiendan. Podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio, o sea, el regalo, el don de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. ¿Qué es lo que nos está enseñando este punto y esta palabra? De que sin arrepentimiento no podemos tener vida eterna. Pero vemos cómo Pedro está aclarando de que Dios le dio un don, un regalo. Y el punto que estamos viendo es que Dios nos ha dado el arrepentimiento, es recibir ese regalo, el mismo regalo de arrepentimiento que han recibido los judíos, también nosotros cuando éramos gentiles. ¿Queda claro este punto? Sigo, 8:5:30-31. Dice, el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron y colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor, a su derecha, como príncipe salvador. Y mira lo que dice aquí. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Entonces, Dios mismo le dio todo eso, nos regaló de lo que fue la sustitución, trajeron al Señor, lo pusieron en un madero, lo pusieron. Dios lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados. Ya vimos la cita bíblica anterior cómo los gentiles recibieron el don de arrepentimiento. Y ahora también aquí estamos mostrando que cómo lo hizo Dios para que el pueblo judío también recibiera ese arrepentimiento. ¿Vale? Continuamos. Cuarto, arrepentimiento es recibir el mensaje que Dios nos envió por medio de Jesucristo. Arrepentimiento es recibir ese mensaje que Dios nos envió por medio del mensaje que Dios nos envió. Dios nos envió un mensaje, lo tenemos que recibir y ese mensaje que venía cada palabra que el Señor Jesucristo enseñaba, Él nos enseñaba para que nosotros ese don de arrepentirnos y podernos venir y volver otra vez. Entonces, recibirlo. El no recibirlo es el problema. Recibir el mensaje, eso es arrepentimiento. Que tú lo recibes y lo aplicas. Hay gente que solamente lo escucha, pero no lo aplica. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es recibir el mensaje, pero aplicarlo en nuestras vidas. Vamos a ver qué dice la palabra. Mateo 12:41. Mira esto. Eso es esto. El día de juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán. Ojo, mira, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Dios. Paro aquí. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo que está hablando aquí? Está diciendo de que Jonás, ¿ustedes recuerdan a Jonás? ¿Se acuerdan la historia de Jonás? Que se lo comió una ballena y lo agarró y le dijo, no, ¿tú qué haces? Tú no tienes que estar aquí. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive a llevar un mensaje porque en 40 días iba a destruir a esa ciudad. Dios le dice, iba a destruir 40 días y le dice, ve a Nínive y lleva este mensaje. ¿Y qué hizo Jonás? Se desvió, dijo, yo no quiero llevarle a esa palabra de arrepentimiento porque esos son malos, esas personas eran muy malas en su tiempo, no tengo tiempo para hablar de ellos, pero en la palabra mismo enseña cómo ellos, con todo lo que hacían, eran muy malos, eran demasiado malos. Dios les envía a llevar una palabra de arrepentimiento a esas personas. Y Jonás, en vez de coger en dirección hacia Nínive, digamos que estaba hacia allí, pues él cogió hacia un lado contrario y se fue. No quería hacerle caso a Dios, no quería llevar ese mensaje de arrepentimiento a esa ciudad de Nínive. Pero Dios, allí justamente cuando iba en esa dirección, le tocó, cayó al agua, ustedes saben la historia, vino una ballena, lo agarra, se lo come, no es un, no, perdona, digo un pez grande, porque la palabra no dice que es una ballena.
pez grande, lo agarra, se lo come y lo lleva y lo pone allí y le dice, ¿tú qué haces? Dios te dijo que era allí y lo escupe allí. Le dice, y si no vuelves a hacer caso la próxima vez y me lo como de verdad. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que lo deja allí y él empieza a dar un arrepentimiento y esas personas se arrepintieron. Se arrepintieron, dice que se arrepintió el rey y todos los habitantes, los puso en ayuno, hasta los mismos animales, a los niños y a todos, se arrepintieron. Mira esto, esas personas en ese momento van a ser condenadas, ellos, esa misma montón de pueblo que habían allí, lo que habían allí en esa ciudad, en una gran ciudad, allí la palabra dice que habían 120,000 personas y muchos animales, dice la palabra. Esas personas dice que van a condenar ahora a los judíos, porque ellos sí se arrepintieron, mientras que los judíos no. Pero mira lo que nos interesa aquí, dice, ahora alguien superior a Jonás está aquí. El Señor Jesucristo superior miles y miles y miles de veces que Jonás les estaba dando ese mensaje de salvación a los judíos y dice, pero ustedes se niegan a arrepentirse. No lo quisieron recibir, no quieren recibir. Hoy lamentablemente muchas personas no quieren recibir mensajes de arrepentimiento. Dios les está hablando, les ha hablado por un lado. A veces hay personas que les habla la tía, les habla el tío, le habla la abuela, le habla el abuelo, le habla la hermana, le habla todo, le habla, dice, pero no, son cerrados, no quieren, y no quieren, y no quieren, no quieren arrepentirse. ¿Tú crees que esa persona, mismo como dice la palabra aquí, no hay personas que lo van a condenar? Las mismas personas que se han arrepentido van a mostrar que sí se arrepintieron. Y eso es la enseñanza que nos quiere mostrar de que no recibieron alguna persona. Por lo tanto, recibir el mensaje de Dios que nos envió por medio de Jesucristo, eso es arrepentimiento. Pero hay personas que no lo están haciendo. Vamos a terminar aquí. Arrepentimiento. Espero que haya quedado claro el tema del arrepentimiento. Ahora vamos a empezar a hacer una pequeña introducción. ¿Vale? Una cosa importantísima. Por favor, hemos terminado la palabra de arrepentimiento. Ahora piensen en su mente. ¿Cuál es el mensaje que yo vendría a traerles ahora? Empiecen a pensar. Si alguno ya lo tiene claro, escríbalo. Escríbalo. ¿Cuál sería el mensaje que cabe aquí ahora? Hemos visto, hemos visto que Dios, primero al crear al hombre, a Adán y a Eva, ¿sí? Lo primero cuando los creó, todo estaba allí perfecto, todo estaba funcionando y después vino una palabra que fue la condenación. ¿Lo recuerdan? ¿Estuvimos viendo? La condenación. Vimos la palabra condenación, o sea que hablamos del pecado, que el hombre se encontraba pecado por el pecado, entonces entró en un dominio satánico, este mundo está siendo gobernado por Satanás y vimos también cómo hasta nuestros pensamientos quedaron contaminados y pecados, ¿sí? Físicos por opción y todo eso lo hemos visto, ¿vale? Todo ese pecado, eso ya lo vimos la condenación. Entonces vimos que estábamos así, pero Dios nos mostró su gracia, la gracia inmerecida, la gracia que nos mostró enviando a su propio Hijo. Vimos el ejemplo de la gracia que le mostró a Adán y Eva y la gracia que demostró a Noé y la gracia que mostró a una humanidad perdida porque nos encontramos todos la palabra dice, por todos hemos pecado, ¿sí? Por cuanto todos pecados estamos distinguidos de la gloria de Dios, todos, ¿sí? Todos, absolutamente todos estamos en esa cosa. Por lo tanto, Dios envía por medio de su gracia, una gracia inmerecida a nosotros, que en el momento no teníamos oportunidad para salvarnos por nuestros propios medios, que el Señor manda de su gracia. ¿Y cómo lo hizo? En forma de nos dio por medio de un sustituto que fue el Señor Jesucristo. En medio de ese sustituto pudimos nosotros obtener ese regalo, esa gracia. Entonces fue necesario, no solamente que nos hubiera dicho el Señor, sí, les quiero regalar algo, no, pero nos lo dio físicamente al Señor Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario. Se hizo un sustituto por nosotros y eso lo hemos venido estudiando durante el tema. Después vimos que para nosotros poder recibir de que estábamos condenados y recibir esa gracia del Señor, de Dios, que esa gracia que nos daba, necesitábamos recibir esa gracia, pero también por medio de algo, recibir también, creer en Jesucristo como nuestro sustituto.
que Él moría a favor de nosotros. Esas dos cosas, recibiendo su gracia y recibiendo a Jesucristo como nuestro sustituto, para poderla recibir necesitábamos de algo, nosotros teníamos que hacer algo. Y yo no sé si es que estoy desconectado o ustedes todavía no se han conectado, porque yo estoy diciendo, a ver, ¿cuál es el tema? El tema que vamos a entrar. Entonces, es que vimos el arrepentimiento. El hombre necesitaba arrepentirse para poder beneficiarse de la gracia y de nuestro sustituto, ¿vale? Pero ahora, ya habiéndonos arrepentido, vamos a tocar un tema. Es en el orden que va el hombre. Vamos a ver cómo va. Vamos a empezar un tema de, escriban por favor, la justificación. La justificación es el tema que vamos a entrar, ¿vale? La justificación. Por lo tanto, ¿qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? Pues me gustaría empezar a tocar un tema que es bastante. Hoy en día la justificación es la que nos está haciendo nosotros. Dios nos está justificando, ¿sí? Resultado de la gracia esta que le estaba hablando es la justificación. Y dice, para nosotros como que éramos ese hombre pecador, ¿vale? Sí. Y es bueno que nosotros entendamos esta parte. Dios para llevarnos al cielo tiene que justificarnos sin comprometer su santidad, ¿ya? Sobre la base y la obra que hizo Jesús. Dios para podernos llevar al cielo. ¿Ah? Él es santo. Dios es un Dios santo. Él no puede llevar a una persona al cielo sin antes haber, por lo menos no haberlo justificado. Y ahorita vamos a entrar a hablar un poco de este tema y lo vamos a entender mejor. No puede decir llegar una persona al cielo sin haber pasado, haber puesto la mirada y la confianza en Jesucristo. La justificación nosotros la ganamos es por medio de la fe, por la fe que ponemos en Cristo. Cuando ponemos esa fe en Jesucristo, automáticamente nosotros somos justificados y vamos a empezar. Entonces escriba por favor. El pecado nos ha llevado a la humanidad. El pecado nos ha llevado a la humanidad a la muerte. El pecado nos ha llevado a la humanidad a la muerte y solo la gracia de Dios puede salvar. Solo la gracia de Dios. Bien, hermana, a sí me gusta. Salvación. Pero mira, todos los temas que nosotros estamos tratando son temas lógicas. Ya están, es bueno que están ustedes, yo creo que le estamos tocando una por una. A ver, la condena. Palabras que vamos a hablar, leas en el libro de Romanos que hay. Ahora, está clarito y explicado todo lo que es el proceso. Por lo tanto, dice que el pecado nos ha llevado a la humanidad a la muerte. Es visto en la condena. Estamos en la muerte. Y solo la gracia de Dios puede salvar. Ahora, esta gracia ha sido entregada, gracia, ha sido entregada a los hombres en medio, gracias a los hombres de la obra entregada a los hombres por la redención en la cruz como la palabra de justicia a los hombres por. Él les dejo para que usted. Entonces, medio del Calvario, tú, yo hemos esta maravillosa obra de la gracia infinita de Dios llamada justificación. Esta maravillosa obra de la gracia infinita
Cuando el pueblo de Israel, cuando el, cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel empezó, Dios les había dado el método cómo poder pecado, porque le ha dicho, el alma que pecare, el alma que pecare morirá. Por lo tanto, Dios le entrega al pueblo de Israel un método, tiene que ser un sustituto. El caso es que ellos tenían. ¿Qué hacían ellos? Y el sumo sacerdote, perdón por el pueblo, ¿qué hacía él? Iba y rociaba esa sangre de ese cordero que sacrificaban, el pecado, y la rociaba sobre el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? El propiciatorio es la tapa que estaba encima del arca, tapa que estaba encima del arca, ¿vale? La tapa que se encontraba encima del arca, ellos ven y el sumo que derramar, ¿vale? Que se está recortando, creo que está otra vez, continúo. En la tapa que estaba en el arca, entonces, ¿qué estaba? El lugar estaba aquí, digamos, para mi entender, el tabernáculo, se encontraba el atrio, sacrificaban el animal allá afuera, sacrificaban el cordero. Jesucristo murió fuera, en la parte de afuera donde estaba el atrio, ahí sacrificaban el animal. ¿Sí? El lugar santo y después el lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba el arca, ellos derramaban allá sobre el propio y se podía hacer justicia. Pero resulta que para entender esto, ellos derramaban sangre. El Señor Jesucristo derramó, derramó sangre, la derramó en el propio celestial. En el propio celestial, Él derramó su sangre. Esa sangre la derramó allí y en el cielo para mostrarnos, ¿sí?, de que Dios aceptó. Lo que te estoy queriendo decir de que nosotros estábamos condenados delante de Dios, pero el Padre ve a nosotros ahora rociados de la sangre de Cristo y automáticamente el Padre nos justifica, no porque seamos justos, no, somos justos, sencillamente es porque somos declarados justos. No somos justos porque seguimos pecando, seguimos fallando, seguimos haciendo errores, pero somos justificados es por Dios, nos declara justos. O sea, sin merecerlo, Dios nos declara justos. Dios nos ha declarado a nosotros, ha declarado justos, sin nosotros merecerlo, ¿no? Justos. Repita conmigo, Dios nos declara justos, ¿ya? Justos. Así Dios nos ha declarado justos, nosotros sin merecerlo. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó ese precio. Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio que tenías que pagar tú y que tenía que pagar yo. Ese precio ya, listo. Esto es, se me viene a la mente esto y a ver si lo puedo explicar bien para que lo podamos. ¿Ustedes recuerdan el momento de que venía Jacob a hablarle a Isaac? ¿Recuerdan en la Biblia muestra la palabra de que Jacob fue a pedir la bendición por parte de Isaac, pero Jacob no era el primogénito, sino el primogénito era Esaú? ¿Se acuerda que hizo como una especie de trampa? Especie no hizo trampa. En- con su madre hicieron una trampa donde hicieron un potaje, le llevaron una comida y él se colocó un vello así alrededor porque él era, Esaú era velludo y entonces él se colocó así un vello y se presentó delante del padre. Esaú era un cazador. Entonces él se va donde su padre, que ya no veía, pero escuchaba muy bien, y empieza a hablarle a él, a decirle que lo bendiga, que lo bendiga. Le dice que lo bendiga. Y entonces en el momento que le está orando y le está diciendo de que lo bendiga, él dice una palabra, dice, es la voz de Jacob, pero cuando lo tocaba y lo olía, era su hijo Esaú.
Algo parecido a esto es lo que yo les estoy queriendo decir respecto al Señor. Una ilustración de lo que está aconteciendo. ¿Qué es lo que te estoy queriendo tratar? Estoy enseñando de que nosotros podemos ir a hablarle al Padre y nosotros si nos presentáramos con nuestra carne o de nuestra manera nuestra, nosotros el Padre no nos va a reconocer como justos. ¿Cuándo nos va a reconocer? Cuando Él ve sobre nosotros la sangre de Jesucristo que ha sido rociada en nuestras vidas y eso es lo que nos declara justos. ¿Sí? Me haya quedado claro el mensaje de la... Así que escriban. ¿Sigue teniendo problemas con el audio? ¿Se escucha mal? Momentos, vale, pues continuamos. Vamos a perseverar, no dejemos de hablar esto porque es importante. Si ustedes se quedan en alguna cosa, sigan, que se van a poner al día. Yo volveré a dar esta enseñanza, repito, sin ningún problema. Pero voy a tirar a seguir hacia adelante, porque eso actuemos con fe hacia adelante. Entonces, justificar es un término legal. Justificar es un término legal que significa declarar justos a alguien. Justificar es un término legal que significa declarar justos a tanto no éramos justos, nos declararon justos. Yo ya lo he explicado muchas veces, hombres, mujeres, digamos, yo les explicaba de que un hombre se encontraba condenado, estaba en su juicio, y allí, en ese juicio, estaba diciendo, imputándole, ustedes están siendo condenados porque has robado tantos bancos, has matado, has hecho esto. De un momento, pues, que está allí, llega y dice, lo declaro inocente. ¡Pah! Va un golpe ahí con el martillo. Eres inocente. Después de unos días, el hombre ya no tiene la deuda. Él no es justo ni era inocente. Él cometió sus fallos. Pero la ley consideró que esa persona fuera justa, que fuera inocente, que ya no tuviera que pagar ninguna condena, deudas con la justicia. Por lo tanto, sale, una persona le puede decir, oye, que tú eres esto, y dice, siento, pero yo ya no le debo nada a la justicia, yo ya todo lo he pagado, porque allí un juez me declaró justo. Tú no me puedes venir a decir ahora nada porque yo ya he pagado todo. Eso es lo que te estoy queriendo decir. Dios, lo que ha hecho el Señor Jesucristo, su obra redentora, lo que ha hecho es declararnos justos delante del Padre sin nosotros sernos. Ahora somos declarados justos. No somos justos, somos declarados justos. ¿Vale? Eso es lo que estoy queriendo decir. Declarados justos. Por eso la palabra muestra eso. Siga. La justificación es el acto por el cual Dios declara justo al hombre pecador. La justificación es el acto por el cual Dios declara justo al pecador. Declara justo al hombre pecador que acepta el perdón de Dios por medio de Jesús. Que acepta el perdón de Dios por... Entonces, voy a dejar para que escriban. Somos justificados. El acto, justos a ese hombre pecador. Cuando nosotros, Dios, cuando nos Dios y nos arrepentimos, somos declarados. Esto es la fe por creer en Cristo. No hay otro medio que podamos ser salvos. Se llama Jesucristo. Somos justificados por medio de Jesucristo. No somos justificados por medio de la Virgen, ni por ningún santo que está por allá en cualquier lado. No, no somos, somos justificados por medio de Jesucristo porque Él fue el que murió en tu lugar. Fue Jesucristo el que murió en tu lugar. Jesucristo fue el que fue clavado en un madero por ti y por mí. Por lo tanto, somos
justificados porque hemos creído de que ese acto que ocurrió en la cruz del Calvario, nosotros estábamos también ahí junto. Como estamos dentro del cuerpo de Cristo, estábamos juntamente con Él, muriendo y resucitando juntamente con Él. Ahora voy a explicar un poco más de esto. Esto es complejo. Lo de la enseñanza de la justificación. Seguimos. Justificar no es hacer justo a alguien. Justificar no es hacer justo a alguien, sino declarar justo al que no lo es. Justificar no es hacer justo a alguien, sino declarar justo al que no lo es. Entonces, ha sido declarado, hemos sido declarados justos. No lo somos, pero lo ha sido declarado, así nos han declarado justos. ¿Vale? Eso es justicia. Dios para llevarnos al cielo tiene que justificarnos sin comprometer su santidad. No podemos nosotros llegar allí si no somos justificados. Haber pasado por ese proceso, por ese filtro, se llama Jesucristo. Es el que nos filtra. Cuando nos creemos en Jesucristo, creemos en su muerte, creemos que todo ese acto lo hizo por automáticamente somos justificados. Romanos 8:33. Romanos 8:33. Dice la palabra, vamos a leerlo todos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dios es el que nos justifica. ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién nos puede acusar? ¿El enemigo cree que nos va a acusar? El enemigo no tiene ninguna autoridad. No tienen ya nada esa autoridad. No tienen nada hacia nosotros los elegidos de Dios. Nadie. Solo Dios es el que nos justifica. Y si Dios nos ha justificado, ¿quién nos va a condenar? Es Dios el que nos está justificando. No nos está justificando el pastor, no nos está justificando una humanidad o las personas. No, tú mismo no te está justificando, Dios mismo te está justificando. Por lo tanto, si Dios es el que te justifica, ¿cómo te justifica? Pues te declara justo en medio de Cristo. No te declara justo porque tú eres muy bueno, porque te portas bien, porque haces las cosas excelentemente y por esa razón tú te has ganado la justificación de Dios por tus propios medios. No, te declara justo es por medio de que Él te ve a ti, te ve y ve a Jesucristo en ti. Inmediatamente, como Jesucristo está ahora habitando dentro de ti, pues Él te justifica. ¿Vale? Te declara justo. Dios declara justo al pecador arrepentido. Dios declara justo al pecador arrepentido, pero nunca a personas que se creen justas. Pero nunca a personas que se creen justas. Dios declara justo al pecador arrepentido. Tú eres un pecador. ¿Estás arrepentido? Le pides perdón a Dios, le pides al Señor Jesucristo perdón, te acercas a Cristo, Dios te declara justo. Pero ahora déjeme decirle, Dios no va nunca a justificar a una persona que cree en su corazón que es justa. ¿Sí me entiende? Dios no mira a esas personas, no las mira justificadas. Y vamos a ver qué dice la palabra. Romanos 4:4-5. Romanos 4:4-5. Cuando la gente trabajaba, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. ¿Sí? ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí la palabra? Pero vamos a leerlo todo. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? La palabra está diciendo, tú trabajas, el salario que tú te ganas durante toda esta semana, llegó el día de pago, ese trabajo no es que se lo hayan regalado a ti, regalo, tú te lo ganaste, tú te ganaste ese trabajo, tú te ganaste ese salario, por lo tanto tú recibes tu sueldo
de acuerdo a eso. Pero mira lo que dice aquí. Pero la gente que es de considerada justa, ¿por quién? Por Dios, que Dios es el que los considera justo, no lo hace, Dios no lo hace por medio de sus acciones. Dios no te considera justo por medio de tus acciones, sino por su fe en Dios. Porque crees en Dios, Dios te declara justo. Y Él es el quien perdona a los pecadores. ¿Se entiende la palabra? Dios es el que nos declara justo. Escriba, por favor. Las personas que no reconocen sus pecados delante de Dios jamás serán justificadas. Las personas que no reconocen sus pecados delante de Dios jamás serán justificadas. Tristemente, déjeme decirle que hay gente que uno le dice, ah, no, tú te tienes que arrepentir de tus pecados. Mira que estás fallando, mira que estás cometiendo. No, que yo soy una persona buena, que yo tengo la salvación ganada, yo me voy a ir al cielo porque yo me porto bien, porque yo estoy enseñando a las personas, porque yo estoy ayudando a los demás, ayudo a los pobres. Ellos creen, ellos reconocen, no se reconocen sus pecados. No, delante de Dios no lo reconoce, jamás serán justificados. ¿Qué les espera a esa persona? Dígamelo aquí. ¿Qué le espera a una persona que no reconoce sus pecados? O sea, que no se arrepiente. ¿Qué les espera? Lo vimos la semana. ¿Qué les espera? ¿Ah? Dígamelo, a ver. ¿Qué creen ustedes que les espera a esa persona? ¿Vale? Delante de Dios jamás será justificado. Mateo 9, 9, 13. A leerlo todos. Mateo 9, 9, 13. La palabra. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús a cena a su casa, con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fe. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los que es su maestro que esco. No soy yo. La gente sana no necesita médico, enfermos, sana, enfermos. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, descansen. Pues yo he venido a llamar a los, perdona, leo bien, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Personas allá afuera que se creen justos, se creen que no han hecho nada delante de Dios, que ellos consideran que podrían estar en el cielo. Siempre digo estas palabras cuando estoy evangelizando a una persona que a veces les digo, en el cielo no va a haber una persona que no haya sido pasado por Jesucristo. O sea, hay una persona que diga allí y diga, Señor Jesucristo, no hacía falta que hubiera muerto por que muriste por una humanidad por mí, no. Yo estoy aquí por mis propios méritos. Estoy aquí en el cielo por mis propios méritos. No, nunca nadie, solamente Dios ha provisto un camino para venir al cielo y se llama Jesucristo. Si tú no te arrepientes y no confiesas, si no te declaras, digamos que eres un hombre pecador y te arrepientes de tus pecados, tú no vas a ser justificado. Tú consideras que eres una persona justa como lo eran los fariseos en su época, ¿sí? Y en la época de hoy en día hay muchos fariseos hoy en día que se creen justos, pues dice el Señor Jesucristo en su palabra, pues yo no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Espero que los que saben que son pecadores se acojan a eso, a ese llamado que Dios está haciendo. La base de la justificación está en Él, está en el arrepentimiento, perdón. La base de la justificación está en el arrepentimiento y reconocimiento de pecado. La base de la justificación está en el arrepentimiento y reconocimiento de pecado. Una cosa, por favor. Quiero que por favor me regale unos minuticos.
Yo sé que la clase ya tenía que haber terminado, pero hemos tenido problemas técnicos de audio y de mensaje, de audio y de internet. Hemos tenido problemas. Por favor, ¿están de acuerdo que continúe? Quiero tampoco abusar de su tiempo. Quiero que por favor llegar a esos minuticos para terminar de dejarle más clara esta pregunta. Por lo tanto, la base de la justificación está en el arrepentimiento y reconocimiento del pecado. Ahí está la base. Tú eres justificado si te arrepientes. Eres justificado delante de Dios si reconoces que eres un pecador, si reconoces que eres un fallo, reconoces de que estás, que tú has vivido al margen de Dios, que has vivido por tus propias leyes y tus propias reglas y no se has sujetado. Tanto cuando tú te arrepientes, ahí es que eres justificado. ¿Vale? Continuamos. Lucas 18, 9, 14. Lucas 18, 9, 14. Dice la palabra. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza de su propia rectitud. Mira lo que dice la palabra, por favor pongan como teólogos, estudiosos de Dios, vamos a ponerle atención a la escritura y vamos a ponerle cuidado. Mira lo que dice, lo que está diciendo el Señor Jesucristo. El Señor está contándole una historia de algunos que tenían mucha confianza de su propia rectitud. Ellos se creían que eran rectos, que eran justos y despreciaban a los demás. O sea, eran tan justos en su propia opinión que a los demás los despreciaban. ¿Vale? Entonces empieza a decir, dos hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era un despreciado cobrador. El fariseo, de pie apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como este cobrador de. Ayuno 2 veces a la semana. Te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Démosle gloria a Dios por esta palabra. Verdaderamente me encanta nosotros como Dios para poder ser justificados y recibir esa gracia, Dios, que es la justificación. Para poderla recibir necesitamos esa arrepentimiento. No es por tus méritos, te justificas. Creas que tú eres perfecto. Todos hemos fallado, pero tú delante de Dios, como estaba escribiendo la hermana Sandra, que los actos y todas las cosas que nosotros hacemos son trapos de un Dios y majestuoso, Dios santo, 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 3 veces santo. Nosotros todo lo que hagamos en esta tierra, todo eso es un trapo de inmundicia delante de Dios. Escriba, por favor. La justificación va mucho más allá del perdón. La justificación va mucho más allá del perdón. Que Dios solamente perdona al pecador. Que Dios no solamente perdona al pecador, sino que lo declara justo. ¿Les parece precioso esto? Es precioso esto, entenderlo y comprenderlo como Dios está obrando en nuestras vidas de una manera y no solamente perdonado, solamente libertado, ha salvado de esa condenación eterna. Y aparte de que nos perdonó, que hubiéramos fallado, ¿sí? Nos ha declarado justos. Es increíble.
Dios, habiendo nosotros fallado, habiéndonos apartado, ahora Él nos declara justos. Y eso es lo que quiero que entiendan hoy. Somos declarados justos. Esa es la confianza que tenemos que tener delante de Dios, porque estamos dentro del cuerpo de Cristo. Dentro del cuerpo de Jesucristo, nosotros somos declarados justos. Y el vivir una vida en rectitud, somos declarados santos, santificados en Cristo. ¿Vale? Que eso es otro tema que vamos, ahí le estoy tirando una pincelada de qué viene. Pero ¿qué es lo que les quiero enseñar? Dios nos declaró nosotros, no solamente nos libró de una condenación eterna, de un tormento eterno, y perdonó que fuéramos allí, nos perdonó nuestros pecados, no solamente eso, sino que aparte de eso nos declaró justos. Nadie te puede señalar. El enemigo no te puede señalar, el enemigo no puede poner tu dedo acusador delante de ti porque tú eres un hijo de Dios. Dígalo, hermano, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. El enemigo no tiene potestad, autoridad sobre mí porque el Padre me declaró justo. Soy justo gracias a Jesucristo y su obra de redención que pagó el precio allí en la cruz del Calvario. Entienda la palabra. Dios te declara justo porque allí el Padre quedó satisfecho con el pago que se hizo, la sangre de su propio Hijo derramada en la cruz del Calvario. Allí esa sangre derramada que no fue allí derramada físicamente en una terrenal, sino llevada la sangre al lugar celestial, allí en el tabernáculo celestial, en el propiciatorio celestial se derramó la sangre y el Padre quedó satisfecho. El Padre quedó satisfecho. No hay nada que te pueda condenar. Ya pagó Jesucristo el precio de su vida por ti y por mí. Gloria a Dios por esta palabra. Gloria a Dios porque entiendo que Dios nos ha hecho justos por medio de Cristo. Vamos a ver qué dice la palabra. Romanos 4:3. Romanos 4:3. Pues la escritura dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Pues la escritura dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios le tuvo eso en cuenta y lo reconoció como justo. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Que Abraham, el solo hecho de creer por tener fe, creer en Dios, lo declaró. Ustedes recuerdan que Dios le dice que le entregara a su hijo Isaac. Él creyó. Él cuando iba de camino por el mismo Isaac le dice, Padre, vamos a ir a hacerle una ofrenda a Dios. Tenemos la leña, tenemos el cuchillo, tenemos todo, pero ¿en dónde está el cordero? Y el Señor le dice, tranquilo, vamos y volvemos, teniendo fe en Dios, vamos, iremos y volvemos, Dios proveerá. Iremos y volveremos, sabiendo que él iba a ir a sacrificar. Mira, Abraham sacrificó a su hijo. En el corazón de Abraham, él sacrificó a su hijo y por eso en el momento, en el instante que lo iba a sacrificar, Dios lo detuvo porque en su corazón ya se lo había entregado a Dios. Él sabía que estaba creyendo a un Dios poderoso que podía resucitarlo de los muertos. Abraham en su corazón, por haberle creído, Dios, ese acto de creer, de tener fe en Dios, eso lo tuvo en cuenta para reconocerlo justo, justo delante de Dios. Diga por favor, la persona que pretende justificarse delante de Dios está perdida. La persona que pretende justificarse delante de Dios está perdida, pues es imposible que el ser humano se justifique a sí mismo ante el Señor. La persona que pretende justificarse delante de Dios está perdida, pues es imposible que el ser humano se justifique a sí mismo ante el Señor.
Una cosa que quiero decirle, hermano, hermana que me estás viendo, es pidiéndole perdón. No importa, dilo con tu boca. Y justo, no lo hagas. Dios conoce todo. Simplemente diga, yo lo hice, yo miré, yo codicié, yo robé, yo hice esto, yo lo hice, Señor. Porque yo estoy viviendo dentro de un cuerpo que me domina y tiende a llevar al pecado. Te pido perdón, perdón. Por favor, que tu Espíritu Santo me ayude a poderme alejarme y apartarme de este acto y de estas cosas que yo cometo. Conócelo. Te justifique delante de Dios. No diga, Señor, yo no quería, yo la verdad que no fue culpa mía, mira que eso estaba ahí, la casa sola, la mujer sola y yo solo. No, no diga, no te justifiques, sencillamente diga, esto fui, lo hice, soy un adúltero, soy un pecador. ¿Eh? Eso es lo que les quiero decir y quiero transmitirles la enseñanza. Pésalo delante de Dios, ¿para quién nos ponemos a juzgarnos? Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. ¿Vale? Salmo 143, 1, 2. Salmo 143, 1, 2 de la nueva traducción viviente. Oye mi oración, oh Señor, escucha mi ruego, respóndeme, porque eres fiel y justo. Lleves a juicio a tu siervo. Mira, porque ante ti nadie es inocente. Ante ti nadie es inocente. Repita conmigo, diga nadie, nadie es inocente. No hay justo ni uno solo, dice la palabra en Romanos 3. Ni uno solo. Romanos 3, 10, 12. Como dicen las escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Algunos quieren justificarse. Y esa es la palabra. Escriban esto, por favor. Algunos quieren justificarse delante de Dios por medio de sus propias obras. Algunos quieren justificarse delante de Dios por medio de sus propias obras. Pero la palabra dice que esto es imposible. Pero la palabra dice que esto es imposible, pues nadie puede cumplir con todos los mandatos que la ley exige. Algunos quieren justificarse delante de Dios por medio de sus propias obras. Pero la palabra dice que esto es imposible, pues nadie puede cumplir con todos los mandatos. Yo voy a ir terminando por aquí. A tiempo. Quiero abusar de eso. Pero quiero que por favor haya quedado claro esta parte. Vamos a leer esta enseñanza de Romanos 3 para poder apoyar esta cita, este mensaje que yo. Entonces, veamos Romanos 3:19. Dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, refiriéndose a quién, Dios. ¿A quién se le aplica? A los judíos. ¿A quién se le entregó? A los judíos. Dice, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable de la. Aquí. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente no. Por lo tanto, lo que le estoy queriendo decir que la ley fue dada y mostrada para mostrar lo pecador que éramos. ¿Sí? Fue entregada, se le entregó a los judíos, pero si ustedes leen el libro de Romanos en orden, Pablo pasa al banquillo primero a los gentiles, les demuestra que, no que todos han pecado, que se han desviado. ¿Sí? Empieza en el 18 diciendo, 1:18 diciendo la ira de Dios. ¿Sí? Dios enfadado se muestra a toda impiedad porque quieren hacer lo malo. Ellos prefirieron
adorar a dioses creados, hechos de imágenes, de reptiles, de cuadrúpedos, los crearon y aparte de eso los crearon y no quisieron adorar al Dios que creó todo el universo, todo cuanto existe, todo cuando ve la naturaleza, tú mismo viéndote lo perfecto que eres, todo tu cuerpo es perfecto. Prefieren adorar a imágenes hechas semejanza de hombres antes de adorar al Dios creador. Y empieza a mostrarle que el hombre se desvió, Dios los entregó en esa mente reprobada, los entregó así a que pensaran así y los creó y les mostró que todos los gentiles se encuentran condenados. Vale, después mira, levanta a los gentiles y le dice, ustedes, claro, los judíos estaban ahí como mirando, sí, es verdad, mira, sí es verdad, porque ellos se creían justos porque creen que Dios como los escogió, entonces somos la nación santa escogida por Dios y los demás son malos todos, pero nosotros no. Y Pablo los llama y dice, un momento, párense los gentiles, pasen los judíos, siéntese, los sienta en el banquillo también y les empieza a decir, ustedes tienen más culpabilidad, ¿sí? Porque ustedes, que Dios les entregó la ley, que ustedes le dicen a una persona, no roben y roba, no maten y mata, no adulteres y adultera. Dios tiene más condenación porque Dios les entregó una ley a ustedes. Por lo tanto, les empieza a mostrar que ellos también están condenados. Y después más adelante dice, ya hemos pasado al estrado a los gentiles y a los judíos y hemos llegado a una conclusión. No hay santo, no hay ninguno justo. Y es cuando empieza a decir que no hay justo ninguno. Ninguno es justo delante de Dios, somos justos por medio de Dios. Él nos ha hecho. Entonces, todos hemos llegado a estar en esa situación. Pero la ley que se le entregó a los judíos, eso lo que mostraba era para que una persona se diera cuenta de lo pecador que era. Mostrando lo pecador que es. Nadie cumpliendo la ley, porque un solo pecado que demanda la ley, si tú no incumples, te haces toda la ley, la incumples. ¿Vale? Vamos a orar. Dejamos hasta aquí. Recuérdeme la próxima semana donde estamos, pero quiero que por favor vamos a entregar ese tiempo a Dios y agradecerle por esta palabra. Por favor, siempre les digo, ánimo. A pronto vamos a vernos físicamente otra vez, templo, dando estas enseñanzas. También quiero por favor decirles, no dejen para últimas horas sus estudios. Hay personas que esta la hora no me han pasado informes, datos de nada, de inclusive del trimestre pasado. Y quiero que por favor desde ahora, ya les estoy avisando con tiempo, tenemos unas clases más que nos faltan, pero les estoy avisando con tiempo, preparen, trabajen. Algunos me preguntará, por lo menos me llaman, me preguntan qué queremos hacer. Otros han ido a peor, obviamente no sacar un tiempo con Dios para poder trabajar en sus estudios. Sencillamente quieren seguir. ¿Ustedes creen que Dios no sabe eso? ¿Ustedes creen que Dios no está al tanto de eso? Sencillamente, tan sencillo, poco a poco no dejen acumular los trabajos. Ve haciéndolo. Vamos, Dios no quiere que seamos inconstantes. Dios quiere que seamos más constantes. Verdaderamente estas palabras son preciosas. Dejen por simplemente un descuido de no llevar sus apuntes al día y no hacer sus trabajos. No, al contrario, pídale a Dios que te ayude. Organiza, saca tiempo. Yo soy una persona flexible, no estoy ahí detrás ni nada, pero por favor quiero que ustedes sean responsables. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a orar. Si esta palabra ha sido de bendición, escríbame aquí. Amén. Porque estoy convencido que esta palabra ha llegado al corazón. ¿Eh? Sé que aquí estamos conectados. Tengo a la hermana Sandra, el hermano José Hernández, bendiciones. Dios bendiga a la hermana Nancy, a Sonia, Dios me lo bendiga. Erika, bendiciones a todos. Marta Carranza, algunos de conexión y de algo caos salirse. Bueno, quiero bendecirlos a todos. Sé que hay más. Yo sé que hay, obviamente, no sé, pero yo sé que están ahí.
espero menosprecio. ¿Quieres que les diga una cosa? No tomen a mal, por favor. No tomen a mal lo que les voy a decir. Muchas de estas enseñanzas, partes, automatizarse, tiempo, ir presencial, pagar, pagar. ¿Qué menospreciamos la palabra de la palabra? No menospreciar las profecías. ¿Qué es las profecías? Yo ya les enseñé. ¿Es la palabra de Dios? Menosprecié, la menos, no la menosprecié. Son atesores las que son importantes. Guarden esos apuntes que un día van a estar ustedes dando estas clases, y como yo las recibí, y agradezco la vida de mis maestros que verdaderamente yo estoy muy agradecido con ellos, pero y que yo recibí todas las enseñanzas, las estoy impartiendo. Yo de verdad tengo que decir a ustedes, guarden esos apuntes, ustedes se están levantando para dar estas enseñanzas. Vamos a orar. Padre maravilloso, yo te doy gracias por este tiempo. Sé que hoy hemos tenido ya que amigo se ha querido levantar. Hemos tenido mensajes, el mensaje central y como creo, Señor, que esta palabra tú fuertemente internet y mis creo, tengo la convicción que ellos palabra van a aplicar, van a guardar en sus vidas, van a atesorar, ¿verdad? Dar también. Padre maravilloso, gracias por las personas que no se han puesto al día con los apuntes, que no están viéndolas, sino que realmente han menospreciado esto. Yo pido por favor que tú los animes, pido que por favor tú otra vez toques sus corazones para que ellos puedan otra vez retomar. La palabra es muy clara cuando nos ánimo, firmes y nos ayude a poder, Señor, seguir, Señor, ahí, derecha, seguir como puntas de lanza, adelante, estudiando tu palabra, porque tú vas a utilizarnos como instrumentos para que tu palabra pueda ser llevada aquí mismo en Europa y en la nación. Gracias te doy, Señor, en nombre de Jesús. Dios los bendiga. Dios. Amén.